La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, pues bienvenidos a este nuevo proyecto de la Jornada Zacatecas, que son los foros de libertad. En esta ocasión estaremos hablando sobre la reforma energética. La semana pasada estuvimos abordando el tema de la reforma hacendaria y ahora toca la reforma energética. Es el nuevo proyecto, repito, de la Jornada Zacatecas, denominado Foros de Libertad, que tiene como objetivo dialogar y vincular a la ciudadanía con los temas más trascendentes de la vida nacional, estatal y mundial. Este es el segundo foro que se organiza también en coordinación con la Unidad Académica de Ciencias Sociales, por lo que en esta ocasión le damos la palabra al director de esta institución, Rubén Ibarra. Por favor, Rubén. Gracias, pues buenas tardes, bienvenidos todos a este segundo esfuerzo en esta alianza, digamos, por llevar los temas más importantes de nuestro país a la discusión. En esta tarde me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestros panelistas, empezando por supuesto por el doctor Jaime Cárdenas, profesor de la UNAM, y que quiero también agradecerle por supuesto la amabilidad de su presencia, uno de los hombres que más saben sobre este tema seguramente en nuestro país. Muchas gracias. Por supuesto al maestro Juan Francisco Valerio, profesor de nuestra unidad académica. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y por supuesto al maestro Benito Venegas, representante del Partido de Representación Institucional. Muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia. Bienvenidos todos ustedes y pues les invitamos a que sigan en este esfuerzo que hacemos desde la Unidad Académica de Ciencias Sociales y la Jornada Zacatecas por debatir, por discutir los temas más importantes. Muchísimas gracias a todos por su presencia y arrancamos, Carlos. Gracias. Gracias, Rubén. Voy a dar una reseña muy rápida curricular de cada uno de nuestros invitados. Y les comento que Jaime Cárdenas Gracia, aquí a mi derecha, es doctor en Derecho por la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador del CONACYT nivel 3 e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de tiempo completo. Ha recibido distintos premios y reconocimientos, como es el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. Tiene más de 15 libros publicados y ha colaborado en diarios como El Financiero. Actualmente escribe en las revistas MX y El Zócalo. Les pido un aplauso, por favor, al maestro Jaime Cárdenas. También con nosotros el maestro Juan Francisco Valerio Quintero, quien es licenciado en Economía y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido maestro en las unidades académicas de preparatoria, Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Ha sido columnista en El Sol de Zacatecas y La Jornada Zacatecas. Desempeñó diversos cargos administrativos en la UAS y presidió también el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el IES. También un aplauso, por favor, al maestro Juan Francisco. Y también a mi izquierda tenemos a Benito Venegas, quien es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde el año 2011 se desempeña como secretario general del Instituto de Capacitación Política del Comité Directivo Estatal del PRI en Zacatecas y desde 2010 a la fecha ostenta el cargo también como secretario jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI en Zacatecas. Actualmente forma parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ACE. Un aplauso también, por favor, a Benito Venegas. Bien, pues una vez hecha la presentación, me gustaría iniciar con una pequeña introducción de la reforma energética, la cual ha generado que el país esté prácticamente convulsionado en torno a un debate crucial que es el sí o no al capital privado en el sector energético. Cuestión para nada fortuita, pues en particular la industria petrolera ha sido la palanca de desarrollo del país durante las últimas décadas. Ahora bien, a principios del mes de agosto, lo recordaremos todos los que estamos aquí presentes, el Ejecutivo Federal presentó una propuesta de reforma energética que básicamente podríamos sintetizar
en los siguientes puntos, o que yo traté de sintetizar, resumir en los siguientes puntos. La reforma pretende reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, con lo cual se abre la posibilidad de que el capital privado invierta en procesos de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. Asimismo, a partir de la propuesta de cambio constitucional, surge la figura de contratos de utilidad compartida. En este tenor, la renta petrolera se compartiría entre la nación y el capital privado. Otro aspecto clave de la reforma es que se elimina el carácter estratégico de la economía nacional del sector energético. Teniendo este preámbulo, ya no hablo más y le damos la palabra al maestro Jaime Cárdenas para con sus 15 minutos nos exponga sus puntos de vista y su posicionamiento respecto a esta reforma. Y bueno, tenemos 15 minutos para exponer el tema, no son suficientes, por eso yo creo que en el momento de las preguntas y respuestas habrá ocasión de profundizar en algunos temas. Yo pensaba cuando me invitaron pues hablar de las implicaciones de esta reforma energética para el país. Entonces, para las preguntas lo dejamos eso de las implicaciones. Hay implicaciones de carácter fiscal, implicaciones que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, implicaciones que tienen que ver con la aplicación del derecho extranjero y de la actuación de instancias arbitrales internacionales, implicaciones pues, que tienen que ver con la soberanía de nuestro país, con el control de nuestros recursos naturales, muchas implicaciones que yo creo al momento de las preguntas y respuestas podemos abundar en ellas. Quiero insistir más bien en estos 15 minutos que tengo de tiempo, o menos porque ya me comí algunos, 1 o 2, insistir en 3 o 4 problemas que a mí me parece fundamental tratar. Vemos, por ejemplo, y ustedes lo están observando en estos días en Zacatecas, la reacción de sectores sociales, en este caso de los maestros, por las reformas estructurales, las llamadas reformas estructurales, cuando se aprueban y se aplican en el país sin los consensos sociales suficientes o debidos. Entonces, así como está ocurriendo con la reforma en materia de educación o con la reforma fiscal, todas las reacciones de distintos grupos y sectores de la población, pues supongo que también ocurrirá con la reforma energética, porque se trata de reformas muy importantes que alteran el modelo de desarrollo, el modelo económico, el modelo constitucional de nuestro país, que se aprueban en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, sin que sean suficientemente discutidas y sin que la sociedad sea consultada. Entonces me voy a referir primero a si la reforma energética tiene fundamentos constitucionales o no los tiene. Las razones que ha dado el gobierno federal y también el Partido Acción Nacional para esta reforma, pues tienen que ver con 2 cuestiones que no son constitucionales. Se dice la reforma energética es necesaria porque nuestro país carece de recursos económicos para explorar, para extraer, para producir 3.5 millones de barriles diarios de petróleo. Entonces necesitamos inversiones del capital privado, principalmente extranjero, para desarrollar pues, la industria energética nacional, tanto de hidrocarburos como eléctrica. Ese es el argumento económico. Otro argumento que se suele dar es que no tenemos la tecnología para lograr niveles de producción, de desarrollo de la industria energética y que la tecnología la tienen las empresas petroleras transnacionales. Son los argumentos que se suelen dar, el tecnológico y el argumento económico, pero no hay un argumento de carácter constitucional y estos argumentos son muy importantes porque nuestra Constitución establece un modelo económico muy claro. El modelo económico de la Constitución mexicana, como ustedes saben, divide la economía de nuestro país en 3 ámbitos. Área estratégica, en donde hay exclusividad del Estado para la explotación del sector, como es actualmente el sector de los hidrocarburos y de la electricidad. Área prioritaria, donde el Estado no tiene la exclusividad, pero sí tiene prevalencia en la explotación de los recursos. Es decir, el Estado tiene la rectoría económica y el sector privado pues se subordina a las políticas que determine el sector público. Es el ámbito prioritario de la economía. Y el tercer ámbito pues es el de la economía de mercado,
que se desprende, entre otros, del artículo 5º constitucional y otras normas de ese tipo. Entonces, lo que se propone con esta reforma energética es trastocar ese modelo económico. Un modelo económico que establece estos tres ámbitos, el ámbito estratégico, sobre todo, y principios que provienen pues desde la colonia. La explotación de los recursos naturales por la nación es un principio que surgió con el descubrimiento de América, con las bulas alejandrinas del Papa Alejandro VI, con el derecho colonial, con la independencia de México, con la firma de los tratados de Córdoba entre el último virrey de la Nueva España, O'Donoghue, y Agustín de Iturbide, donde quedó muy claro que lo que era de la corona, que era el subsuelo, la riqueza del subsuelo, pasaba a ser propiedad de la nación. Este principio que establece que todos los recursos naturales son de la nación y que la explotación de los hidrocarburos corresponde a la nación y la electricidad también, la explotación de esos recursos corresponde a la nación, se pretende alterar. Y es aquí donde no hay razones jurídicas constitucionales suficientes, ni por parte del gobierno ni por parte del PAN, para explicar por qué este cambio, por qué se piensa alterar este principio tan antiguo en el derecho mexicano. Y yo creo que aquí hay una gran debilidad de carácter constitucional en la propuesta de Peña Nieto, porque cuando hablamos de principios básicos de la Constitución, de principios fundamentales, que en la doctrina jurídica mexicana se denominan decisiones políticas fundamentales, modificar estas partes de la Constitución no lo puede hacer el constituyente permanente, el poder revisor de la Constitución. Este tipo de principios solamente son competencia de un constituyente originario. Voy a poner un ejemplo. Si hubiese una propuesta de reforma constitucional para derogar los derechos humanos en la Constitución, les pregunto si se podría realizar o no una reforma de ese tipo. Pues no mediante el procedimiento del constituyente permanente, porque se trata de un principio básico del constitucionalismo mexicano. Como tampoco podríamos modificar los principios que definen al Estado mexicano. Es una república representativa, democrática, federal y laica. Esos principios no podrían ser alterados a través de un constituyente permanente, sino son materia de un constituyente originario. Intentar modificar esos principios básicos de la Constitución mexicana y del Estado mexicano a través del poder revisor de la Constitución, ello implica un fraude a la Constitución. El fraude a la Constitución es utilizar los procedimientos previstos en la Constitución, el procedimiento del artículo 135, para alterar un principio básico fundamental del sistema constitucional mexicano. Entonces, es la primera advertencia. Ojo, esto no lo puede hacer el constituyente permanente, es competencia de un constituyente originario. Si no fuese competencia del constituyente originario, entonces habría que pensar al menos en la consulta a la sociedad. El problema de las reformas estructurales, cuando se acuerdan en la élite, a nivel cupular por los partidos, en el Pacto por México o en cualquier otro acuerdo cupular, es que son decisiones que son contestadas socialmente. Entonces, si el gobierno no quiere contestación social, pues tiene que consultar a la sociedad. El derecho de consulta, como ustedes saben, está previsto desde el año pasado en el artículo 35, fracción octava de la Constitución. Este principio se puede ejercer, este derecho a la consulta, sin que exista ley secundaria. Muchas normas de la Constitución en México se aplican sin ley secundaria. Por ejemplo, el primer juicio de amparo en México se concedió, se admitió y se concedió sin que hubiese una ley de amparo o una ley secundaria. Una característica de las normas constitucionales es que son directamente aplicables, es decir, no es argumento decir, pues nos falta la ley secundaria para ejercer el derecho a la consulta. Ese es un argumento que se suele dar. Otro argumento que se suele dar es que hay una fecha para realizar la consulta, que esa fecha es el día de las elecciones solamente, porque así lo establece el artículo 35, fracción octava de la Constitución. Este argumento también es inaceptable porque hay una modificación que se realizó a la Constitución en 2011 en materia de derechos humanos que establece en el párrafo segundo del artículo primero el derecho pro homine, es decir, los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser maximizados. En este caso, el derecho a la participación política. ¿Y por qué debe realizarse la consulta?
porque no fue parte de la plataforma electoral de Peña Nieto como candidato a la presidencia. De acuerdo al artículo 228, párrafo cuarto del COFIPE, la plataforma electoral de los partidos y de los candidatos se registra ante la autoridad electoral. Peña Nieto propuso una serie de cosas en su plataforma electoral de la coalición Compromiso por México, pero en ninguna de las propuestas de la plataforma electoral de la coalición Compromiso por México se estableció la propuesta de modificar la Constitución en los artículos 27 y 28 para que los hidrocarburos y la energía no fuesen parte del sector llamado estratégico del país y para que la explotación de los hidrocarburos y de la energía no correspondiese a la nación. Jamás Peña Nieto propuso eso durante su campaña electoral. Si no lo hizo en la plataforma electoral durante el proceso electoral del 2012, pues debe hacerlo ahora ante los ciudadanos. Y como no lo hizo, pues debe proponerles a los ciudadanos, ¿están de acuerdo o no con esta reforma que estoy planteando? Esa es una razón jurídica muy importante. No tiene mandato para modificar la Constitución de esta suerte porque durante su campaña no propuso ese cambio constitucional. Otro argumento tiene que ver también de carácter jurídico muy importante con el convenio 169 de la OIT, que es algo muy importante en lo que no ha pensado el gobierno. Los pueblos originarios de nuestro país tienen derecho a ser consultados previamente. Muchos de los yacimientos están en territorio de pueblos originarios. Es nulo de pleno derecho cualquier tipo de explotación a los recursos naturales en los territorios de los pueblos originarios de este país, de las comunidades indígenas, sin cumplir con el derecho a la consulta. Si se hace eso sin la suficiente consulta a los pueblos originarios pueden reclamar la nulidad de los actos jurídicos que realiza el gobierno por ausencia de consulta al pueblo originario. Y algo muy importante en lo que no ha pensado el gobierno mexicano es que los pueblos originarios, de acuerdo al artículo 2, apartado A, fracción sexta de la Constitución, tienen o tendrán derecho del tanto. Si la reforma se consuma, la reforma al 27 y al 28 de la Constitución, los pueblos originarios, en caso de que el gobierno realice estos contratos de utilidad compartida con empresas transnacionales, antes de celebrarlo, esos contratos tendrán que preguntarles previamente a los pueblos originarios si desean o no ejercer su derecho del tanto para explotar los recursos naturales. Es decir, hay una serie de implicaciones jurídicas muy importantes que obligan a la consulta. Si no se realiza la consulta, pues yo creo que se tratará de una reforma constitucional injusta, inválida jurídicamente. Hay en el derecho comparado y también hay fundamento constitucional para el derecho no solamente a la protesta, a la manifestación y a la libertad de expresión, sino el derecho a la desobediencia civil y a la resistencia civil. La ley mala es una ley injusta y la ley injusta para algunos teóricos del derecho, como Gustav Radbruch, no es derecho. Una norma injusta, sin legitimidad democrática, no es derecho. ¿Cuándo la norma es injusta? Una norma, y con esto concluyo, una norma es injusta cuando no cumple dos condiciones: que su origen no tenga carácter democrático y cuando la norma no respeta los derechos fundamentales. La reforma de Peña Nieto no tendría origen democrático si no consulta al pueblo de México, por lo tanto es injusta, y también violentaría los derechos fundamentales porque los derechos de los pueblos originarios no serían tomados en cuenta al aprobar la reforma en materia energética. Por lo tanto, esta norma debe ser desobedecida si se aprueba, y debe de ser desobedecida a través de vías pacíficas y democráticas. Pues muchas gracias, creo que ya cumplí mis 15 minutos. Bien, sin preámbulo, damos paso a que nos regale sus palabras Benito Venegas, por favor, representante del Revolucionario Institucional. Sí, muchas gracias a todos los presentes. Sin duda, una fortuna el estar en este escenario, en este foro importante sobre la reforma energética. Agradecer a los compañeros, al maestro Valerio Quintero, al doctor Jaime Cárdenas y al periódico La Jornada, que nos hace la invitación y abre este espacio hacia el Partido Revolucionario Institucional.
Compañeras, compañeros, es importante comentar. El pasado 12 de agosto del año en curso, como ya se refería, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, presenta una iniciativa de reforma energética. Esta iniciativa de reforma energética está sustentada precisamente en el programa de acción del Partido Revolucionario Institucional y en los compromisos que se hacen en el Pacto por México. Es importante aclararlo. Esta iniciativa de reforma energética persigue dos fines fundamentales, entre otros. Primero, que la energía se convierta en un motor de desarrollo. Esta energía como motor de desarrollo nos apoyará, nos incrementará el desarrollo económico. A la vez, este desarrollo económico sin duda tenderá a la generación de empleos, y es precisamente que este desarrollo económico y esta generación de empleos apoyarán a las familias mexicanas. Y esto, compañeras, compañeros, lo hacemos bajo tres premisas, y son tres premisas fundamentales que desde este momento dejo en claridad. Se sigue manteniendo la propiedad sobre los hidrocarburos de la nación. Se sigue manteniendo la rectoría del Estado sobre el sector energético y, por tanto, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad siguen siendo empresas 100% públicas. Ahora, ¿por qué el motivo de esta reforma energética? ¿Por qué el motivo de la iniciativa de reforma energética que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que el Partido Revolucionario Institucional apoya, fomenta? En ese aspecto habrá que decirlo. Nuestra empresa paraestatal, Pemex, sin duda a través de las décadas ha contribuido a diversas mejoras en lo que tiene que ver nuestro país. Una de cada 4 universidades es construida con recurso del petróleo, una de cada 4 obras de infraestructura hidráulica, una de cada 4 hospitales, entre más. Sin duda, el reto que dispone ahora es el hecho mismo de que Petróleos Mexicanos requiere de un apoyo externo. Ser el jugador por sí mismo ya no puede. ¿Y en qué sentido basamos esto? En lo siguiente, vean ustedes, el año pasado, 2012, se incrementó la inversión en recurso económico hacia Pemex. Sin embargo, a pesar de haberse hecho esa inversión, hasta 224,000 millones de pesos, la producción de petróleo fue a la baja. Con estos datos, sin duda, requerimos una mayor tecnología, un mayor apoyo, una mayor inversión, pero Petróleos Mexicanos como tal no puede en sí llevar a cabo este trabajo. Otra de las cuestiones importantes que habrá que comentar: nuestro principal yacimiento petrolero, que es Cantarell, va a la baja. Los datos nos demuestran que de 3.5 millones de barriles diarios que producía en 2004, después de 8 años en 2012, solo se encuentran en 2.4. Entonces está habiendo una baja en la producción, y esta baja en la producción ya no corresponde al desarrollo que requiere nuestro país. Ahora, aunado a esto, es importante comentar: los yacimientos en aguas someras, en aguas convencionales, ya no están a la mano de Petróleos Mexicanos. Requerimos ahora acceder a yacimientos no convencionales que tienen un tirante de agua mayor a 500 metros y que tiene que ver con aguas profundas, o mayor a 1,500 metros que tiene que ver con aguas ultraprofundas. Los yacimientos convencionales que están en aguas someras, es decir, tirantes menores a 500 metros, y aquello que está en tierra se está culminando. Es importante comentarlo. Los recursos prospectivos, es decir, aquellos que están por descubrirse, solamente en yacimientos convencionales tenemos el 24%, y el restante 76% se encuentra en yacimientos no convencionales. Y estos yacimientos no convencionales precisamente tienen que ver con aguas profundas, aguas ultraprofundas, lo que son
rocas de lutita, de donde se extrae el petróleo y el gas. Y en ese sentido es importante destacar, esta reforma destaca un sentido social. La reforma al artículo 27, párrafo sexto, y la reforma al artículo 28, párrafo cuarto, sin duda lo que presenta es quitar esa prohibición para que el Estado pueda celebrar contratos con particulares, ya sea nacionales o extranjeros. No necesariamente tienen que ser extranjeros. Un segundo aspecto importante, sustrae lo que tiene que ver el área estratégica, el eje estratégico a la petroquímica. En ese sentido, es importante destacar, requerimos de un apoyo de mayor tecnología, de mayor inversión y de una experiencia adecuada para fomentar la producción de petróleo. Un petróleo que sin duda nos va a apoyar a un crecimiento económico. En ese sentido es que el Partido Revolucionario Institucional, en un país de contrastes, en donde tenemos una gran riqueza cultural, histórica, grandes recursos naturales, así como una juventud que va en crecimiento y que a la fecha muestra hacia el futuro con gran resplandor, el hecho mismo de que no debemos ser egoístas, tenemos que pensar en las futuras generaciones y esas futuras generaciones tienen que tirar el rezago y la desigualdad que en la fecha existe. Pues recordemos, son 46 mexicanos de cada 100 los que viven en pobreza. Y en ese sentido es que se dispone una reforma energética iniciada a través de contratos de riesgo o contratos de utilidad, que lo digo desde ahora, no exponen la renta petrolera, no exponen el recurso de todos los mexicanos, porque en sí la renta petrolera no es de Petróleos Mexicanos, la renta petrolera es de la nación, la renta petrolera es de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y en ese sentido es que esta reforma presentada por el presidente de la República sustenta este aspecto tan primordial. Habrá que decirlo, no es momento de llevar un debate crítico, al contrario, es momento de traer un debate constructivo. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional dispone estar aquí en este foro para escuchar aquellas inquietudes y someterse también a las preguntas que nos hagan. Muchas gracias. Bien, pues hemos escuchado dos posturas que se contraponen. Maestro, desde la academia, ¿cómo percibe usted la reforma energética? ¿Cuál es su posicionamiento, por favor? Muchísimas gracias y muchas gracias a los asistentes. A fin de que no quede en el tintero, pues yo voy a comenzar exactamente al revés. Porque con toda franqueza y también con toda sencillez y humildad, por supuesto, debo decir que si la mía contiene algo, se trata evidentemente de una reflexión crítica. Y evidentemente no puedo renunciar a ella porque mientras no se me aclarase en todo caso qué es lo que se entiende por un debate constructivo, yo lo que pienso es que este país está todavía en proceso de construcción y que para construirlo de conformidad con esas mayorías que se mencionan, inmensamente pobres y de las cuales nadie se hace cargo, pareciera que la pobreza nos cayó del cielo o es producto de alguna maldición gitana. Yo, por el contrario, críticamente pienso que la pobreza en México obedece a la corrupción y a las políticas deficientes de carácter público. Y por supuesto que eso también pudiera ser merecedor de un debate, pero la verdad es que no solamente en los estudios académicos o en los análisis de carácter sociológico y político de nuestro país, el hecho es que entre esas masas mayoritariamente pobres, pero sobre todo en las que no son pobres porque se han beneficiado de esa injusta distribución de la riqueza, está muy clara la idea de que el motor fundamental de esas diferencias ha sido precisamente la corrupción.
Así que me disculpo pues por ese comienzo y trato de apuntar pues brevemente algunas de las ideas de lo que yo traigo planteado. Quiero recordar en primer lugar dos frases de un escritor muy conocido por muchos, sería bueno que por todos, británico, George Bernard Shaw. La primera de esas frases dice que a los políticos y a los pañales es necesario cambiarlos con frecuencia y por las mismas razones. Una segunda expresión de Bernard Shaw nos dice que la mejor lección de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Pero me explico, o trato de explicar a Bernard Shaw tal como yo lo entiendo. Él no afirma que la historia no enseñe, lo que dice es que nosotros no aprendemos. Así las cosas, hay que recuperar esta idea que nos inculcaron, a mí por lo menos desde la primaria, y ratifiqué luego en mis clases en preparatoria y secundaria, de que la expropiación petrolera se debió fundamentalmente a una actitud de soberbia de las compañías extranjeras que se negaron a pagar impuestos. Yo creo que sí, que esa soberbia existió, y creo también con un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien dice que las grandes empresas, y muchos que no son tan grandes, individuos también particulares, les gusta viajar de polizones en el gasto público. Es decir, no les gusta contribuir, pero sí les gusta beneficiarse del gasto. Y son los primeros que reniegan por el bache, por los apagones de la luz, por la falta de agua potable y de drenaje, y por supuesto, por la construcción de infraestructura para crear empleos. No les gusta contribuir, pero les gusta recibir los beneficios del gasto público. Y esta es una realidad que tiene que ver también directamente con Pemex. Por aquí tenemos una diapositiva, ojalá en un rato se pueda ver. En un par de renglones se observa claramente de qué manera el gasto de inversión y el gasto corriente de Pemex a lo largo de, pues yo creo que de toda su historia se mantiene prácticamente constante. Y que todo el excedente de explotación, así como suena, todo el excedente de explotación va a parar inequívocamente a manos del Estado, y en manos del Estado se convierte en recursos fiscales. Sostengo también que esa transferencia de recursos de Pemex no se puede ni se debe confundir, si sabemos de lo que estamos hablando, no se puede confundir con una falta de capacidad de operación, ni se puede confundir con ineficiencia. Es una decisión de autoridad quitarle a Pemex el 100% de sus excedentes y dejarlo con lo estrictamente indispensable para que funcione. Primera observación. Segunda, esta transferencia implica una clara, abierta y cínica transferencia de recursos al sector privado, porque los recursos que debiera aportar vía imposición fiscal, y que aquí hace 8 días demostrábamos, en México apenas es el 11.3% del Producto Interno Bruto, lo que se convierte en ingresos fiscales, más la aportación de Pemex, que lo hace llegar prácticamente al 20%. Pero ese 11.3% demostramos aquí con cifras en países europeos, Canadá, Estados Unidos, pero sobre todo en Suecia rebasa el 44%. Es decir, que los contribuyentes con capacidad para hacerlo en esos países contribuyen 3.5 veces más que en México y no están satisfechos, quieren más, es decir, lo quieren todo. Y habrá que ver si los mexicanos se dejan que se los quiten todo, por supuesto. Y esto, como bien señalaba el doctor Cárdenas hace un momento, pues esta es una historia que está por escribirse. Otra cosa que me interesa mucho apuntar es que la nacionalización del petróleo en nuestro país obedeció precisamente a dos cuestiones fundamentales. Una, a una exigencia de carácter social que nada demerita la figura de Lázaro Cárdenas. La grandeza de Lázaro Cárdenas en todo caso está en no haber desoído a su pueblo, en no haber tomado decisiones en contra de la voluntad general de la sociedad.
pero también obedeció a que este país traía ya circulando en la sangre el virus revolucionario de 1910, que es lo que no tenemos hoy. Yo sostengo que si nuestra generación hubiera sido la que estuviera presente en 1938, desde entonces hubiéramos modernizado a Pemex, desde entonces hubiéramos caído en la conclusión de que no tenemos dinero, recursos, tecnología ni imaginación para explotar la industria petrolera. Desde entonces nos hubiéramos declarado en bancarrota como país, hubiéramos bajado la guardia y le hubiéramos dado la bienvenida con fanfarrias al capital extranjero. Esta es una realidad que nos enseña la historia de México y que, como bien dice George Bernard Shaw, no hemos entendido, no porque no la conozcamos, sino porque cómodamente apoltronados en nuestra medianía o en nuestra mediocridad nos damos por satisfechos con ello. Quiero apuntar también que la actitud de las empresas extranjeras para no contribuir fiscalmente era mucho más que un acto de soberbia. Y esto lo enseña una interpretación crítica de la historia, por supuesto que sí. Esa actitud era claramente un mensaje que está en el fondo de la actual discusión sobre la reforma energética en México. Y el mensaje es muy sencillo. México como país no representa para mí ningún interés. Yo vengo por el petróleo y los problemas de ustedes son problemas de ustedes. Ustedes quieren ingresos fiscales, búsquenlos donde quiera, menos con nosotros. La pregunta que yo me hago entonces es si esas malas vecinas o malos socios que expulsamos a medias en 1938 ya cambiaron, porque me daría vergüenza que los que hayamos cambiado seamos nosotros y que ahora vayamos por la mano que antes nos abofeteó. Eso sería lamentable para nosotros como país. Y probablemente debo decir, no solamente lamentable, sino incluso dramático. Habría que preguntarnos también en el mismo sentido si aquellos generosos mexicanos que en pleno Zócalo llevaron puercos, gallinas, sus joyas, el que tenía unos pequeños ahorros para apoyar al Estado en el pago de las indemnizaciones, pregunto si aquellos mexicanos estaban pretendiendo sentar las bases de la construcción de una industria petrolera nacional o nada más estaban protegiendo los intereses de las compañías extranjeras que ahora estamos invitando. ¿Sí? Si aquellos mexicanos nos vieran, probablemente nos dirían algo que no nos gustaría, ¿verdad? Sería importante pues saber, en este sentido, si aquellas empresas, antes soberbias, depredadoras, expertas en la pillería y en el saqueo, han cambiado de actitud y ahora vienen efectivamente, como se nos dice, con una voluntad de cooperación y de contribuir al desarrollo. Yo me pregunto si vendrán con la misma voluntad que las compañías canadienses están contribuyendo al desarrollo del estado de Zacatecas. A los zacatecanos no nos deberían ni siquiera esgrimir ese tipo de argumentos. Tenemos 500 años produciendo plata para el mundo y no tenemos un miserable capital zacatecano que impulse el desarrollo nacido de la minería. Y nos vienen a pasar la rata por los ojos y a platicarnos que es gallina. No puede ser admisible, compañeros. ¿Sí? No podemos soportar este tipo de intentos de convencimiento. No va con la inteligencia, no va con la experiencia histórica. Otra cuestión importante, el capital extranjero a dónde va, a donde quiera que va, no va a colaborar en el desarrollo ni va a potenciar la industria local, va a sustituirla. Privatizamos los bancos. ¿Cuántos bancos mexicanos nos quedan? Uno. ¿Qué volumen de capital maneja? Sobre el 9% y el 91% en manos de capital extranjera. Tenemos bancos mexicanos, pues porque están aquí haciendo negocio, pero no porque es capital nacional. Privatizamos los ferrocarriles. Yo les preguntaría a los privatizadores, ¿cuál es la ganancia neta del país por la privatización de Ferronales? ¿Qué ha ganado el país? ¿Qué obtuvo? ¿Cuál es la cooperación? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuáles las nuevas inversiones? No tenemos nada. Salvo los beneficios personales de Slim, ¿qué ganamos con la privatización de Telmex? Pero aquí seguimos
seguimos soñando y como ya se me acabó el tiempo, voy a recuperar de salida unas palabras de un poeta español de nacimiento y mexicano por voluntad que se llamó León Felipe. Él decía: yo no sé muchas cosas, es verdad, yo digo tan solo lo que he visto, y he visto que al hombre lo mecen con cuentos, que al hombre lo duermen con cuentos, que al hombre lo entierran con cuentos. Debemos, pues, analizar a conciencia lo que sucede en nuestro país para que no nos entierren con cuentos. Gracias. Bien, pues agradecemos a los tres invitados, a los tres ponentes, y viene la parte de la interacción. Si tienen alguna pregunta, comentario, inmediatamente ya podemos iniciar. Bueno, primero aquí a la derecha, 2, 3. Ajá. Recuerden que tienen 2 minutos, ser concretos. Y aprovechar que son para los tres. Para el representante del PRI, me gustaría saber si ya tienen el porcentaje de utilidad que se va a compartir con la iniciativa privada. Pues van a hacer un negocio, tienen que establecer qué utilidad le toca al privado, qué utilidad le toca al Estado. No se ha dicho y ojalá me lo pueda aclarar. La otra pregunta es para Jaime Cárdenas, si puede ahondar un poquito en las implicaciones de esta reforma en el Tratado de Libre Comercio. Y para Valerio, me gustaría saber si sabe usted en qué momento nuestra generación perdió el chip revolucionario. Bien, pues contestamos y pasamos después a la siguiente pregunta. Sí, gracias. Bien, habría que decirlo, lo que tiene que ver ya con la utilidad, es decir, lo que irá a Petróleos Mexicanos, o en este caso al Estado mexicano, y lo que irá a los privados, ya sean nacionales o extranjeros, no ha sido referido hasta en tanto se cree la ley reglamentaria. Sin embargo, ya hay datos dados por el propio director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en donde refiere que la utilidad que va a tener Petróleos Mexicanos siempre estará por encima de lo que el capital privado obtenga. Por tanto, está manejando un porcentaje de entre 50 a 70%. Para Petróleos Mexicanos. Gracias, doctor. Bueno, hecha la aclaración, bueno, Sí, hay también por ahí algunas entrevistas de Luis Videgaray, perdón que me meta en la señor. pregunta, en donde habla de 50-50, pero la experiencia comparada, pues habla que las empresas petroleras se suelen quedar con el 60 o el 70%. Aquí el maestro refería cómo Pemex, y también se dijo por el compañero del PRI, cómo Pemex es el principal contribuyente del fisco mexicano. La aportación de Pemex es superior a un billón de pesos al año. Ningún contribuyente mexicano paga tanto al fisco. Al compartirse esto que dice el compañero del PRI, que no es la renta petrolera, ¿sí? ¿La renta petrolera qué es? El costo de extraer el crudo es de aproximadamente $10, algunos que, depende del pozo, pero algunos hablan entre 10 y $20. Y el barril de petróleo cuesta en el mercado internacional un poco más de $100. Quiere decir que en este momento, de los $100 que cuesta el barril, pues el Estado mexicano se queda con $90 o con $80 por barril de petróleo. Al compartirse esto con las empresas transnacionales, pues imagínense, entonces los $80 o los $90, si los dividimos a la mitad, pues serán $40 o 45 que se llevará la empresa transnacional y otros 40 o 45 que se quedarán con Pemex. De este tamaño es de lo que estamos hablando. Es decir, vamos a compartir del billón que aporta Pemex al fisco, pues la mitad de esos recursos, medio billón, al menos, porque dependerá de las leyes secundarias, de los modelos de contrato, de cuánto se van a llevar estas empresas transnacionales. Y repito, la experiencia comparada, por ejemplo, hay países como Kazajstán, en donde las empresas transnacionales se llevaban el 90, el 80% de los beneficios por la extracción del crudo. Yo no creo que estemos muy distantes en nuestro país
de ese tipo de porcentajes. Si es tan atractivo para esas empresas el petróleo de México, pues será por algo. Es porque van a ganar miles y millones de dólares con el petróleo de nuestro país. En cuanto a la pregunta, las consecuencias respecto al TLC, decía brevemente en la exposición que en el capítulo 6 del Tratado de Libre Comercio, el Estado mexicano se reservó los hidrocarburos, el petróleo, el gas y la electricidad como parte de las áreas reservadas para la explotación exclusiva del Estado mexicano. Al aprobarse la reforma en materia energética, si es que se logra aprobar, quiere decir que este capítulo 6, esta parte del capítulo 6 del Tratado de Libre Comercio ya no será aplicable. Y será aplicable entonces en todos sus términos el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, que se refiere a las inversiones, a la protección de las inversiones extranjeras. Quiero decirles, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio protege a las inversiones extranjeras de tal suerte que será muy difícil, ya no podremos realizar, como en la época del general Cárdenas, una expropiación, no podremos establecer regulaciones en materia ecológica. Si las competencias y la soberanía del Estado mexicano se reducen para proteger la inversión extranjera transnacional, máxime si ahora se firma para 2014 y entra en vigor el Tratado Transpacífico, que protegerá en mayor medida a las inversiones extranjeras internacionales. Cualquier conflicto jurídico que tenga el Estado mexicano con las empresas petroleras transnacionales no se va a resolver por los tribunales nacionales, ni estatales ni federales, ni aplicando el derecho nacional. Serán decisiones en donde se aplique el derecho de los tratados, el de libre comercio, los tratados de la Organización Mundial de Comercio, el acuerdo MIGA, el acuerdo transpacífico, en fin, los acuerdos internacionales en materia de comercio, y los tribunales competentes serán instancias transnacionales o de arbitraje o tribunales internacionales. Es decir, vamos a perder toda la soberanía jurisdiccional en esos conflictos de carácter jurídico, como le ocurre en este momento a Argentina, ¿no? En donde la presidenta, por ejemplo, no sé si sepan, de Argentina, iba a realizar un viaje a Europa, no pudo realizarlo, tuvo que aterrizar en Marruecos, porque si aterrizaba en Europa le embargaban el avión presidencial de ese tamaño, les embargan los barcos del Estado argentino, ¿no? Tribunales internacionales, imagínense qué tipo de país seremos. Como dijo recientemente el presidente del gobierno Rajoy de España, solamente un gobierno de quinta entrega los recursos naturales de su país, y lo está diciendo un gobierno conservador como el de Rajoy. Entonces, eso pasaremos a ser un país de quinta. Otra consecuencia muy importante relacionada con el TLC es el carácter no reversible. Una vez que el área estratégica deje de serlo, que se modifique el artículo 28 y perdamos la exclusividad del Estado en la explotación de la energía, pues ya no podrá ser reversible a voluntad del Estado mexicano. Aunque llegara en el futuro un presidente de signo distinto al de Peña Nieto que quisiera dar marcha atrás, como lo hizo Lázaro Cárdenas, no va a poder hacerlo el Estado mexicano por sí mismo. Tendrá que consultar a los Estados Unidos y Canadá. Y si Estados Unidos y Canadá autorizan, entonces sí podrá ser reversible nuevamente la situación. Entonces, de este tipo de compromisos estamos hablando, y de consecuencias. La verdad, y con esto termino, la reforma energética pues se debe a las presiones internacionales. Peña Nieto fue a Inglaterra, al grupo de los 8, y ahí se dio los recursos naturales de nuestro país. No es una reforma necesaria, porque México tiene el dinero para explotar los recursos energéticos y tenemos desde luego la manera de adquirir la tecnología. Aunque no la tengamos, la podemos comprar en el mercado internacional sin que las empresas transnacionales regresen a México. Maestro Valerio, la respuesta que le hicieron acerca del chip revolucionario. Acerca del chip. Bien, pues si hemos de comenzar por el chip, como se trata de un problema evidente, porque evidentemente el país no es hoy, como dijo Neruda, el país de hoy no es el que fue ayer, de ninguna manera, pero seguramente el proceso de cambio pues vino aparejado a la consolidación del régimen político tal como lo conocemos en la actualidad, y yo lo ubicaría muy particularmente con el sexenio de Miguel Alemán,
en donde pues, se institucionaliza esta forma de hacer política del viejo PRI, pero donde también se institucionaliza la corrupción, de verdad, de algo de lo que pues yo creo que muy pocos podrían dudar que fue una característica intrínseca de don Miguel. Le gustaba el dinero ajeno y el dinero de todos nosotros, la verdad. Hay otra cuestión también allí muy importante en los planteamientos que se hicieron en relación a la distribución de los beneficios, que a mí me gustaría intentar abordar de un modo pues un poquito más hiperbólico. ¿Cómo se distribuyen los beneficios? Miren ustedes, habría que comenzar, por ejemplo, con la categoría económica de precios, porque los beneficios son incomprensibles si no tienes un sistema de precios o un régimen de precios. La teoría económica convencional dice que los precios en el mercado se fijan de conformidad con la oferta y la demanda, pues eso es lo que dice el librito, ¿verdad? Pero la verdad es que detrás de la oferta y la demanda no hay fuerzas abstractas, obscuras, irreconocibles. Hay seres humanos, organizados o desorganizados, ambiciosos o no, ricos o pobres, necesitados o no, pero son personas las que a fin de cuentas se expresan a través de esas fuerzas económicas de la oferta y la demanda, que bajo ciertas condiciones efectivamente la necesidad de unos y el potencial productivo de otros chocan en el mercado y ahí se forman los precios. La pregunta es si los precios del petróleo se forman libremente en el mercado internacional. Esa sería la clave del asunto. El hecho es que en los precios de la mayoría de los bienes, ¿verdad?, los costos se determinan pues por las condiciones económicas, políticas y sociales que rodean al proceso productivo y hasta por algunos aspectos de orden natural, cuando las materias primas provienen de la naturaleza. Pero el petróleo tiene una característica fundamental, o quizá dos. Una es su escasez, y en la vertiente económica en la que yo no me formé, que es la teoría neoclásica, la escasez es la categoría fundamental, es el deus ex machina, ¿sí? La escasez regula prácticamente todo. Y al petróleo ciertamente lo caracteriza la escasez, pero otra cuestión fundamental, su carácter estratégico. Los ejércitos se mueven con petróleo, las fábricas se mueven con petróleo. Y así podemos explicarnos por qué diversos acontecimientos como la primavera árabe tuvieron lugar en países vinculados justamente a la producción petrolera, y podemos explicarnos también el desenlace de esas guerras civiles, porque los precios del petróleo no son el factor fundamental que explica su distribución, sino la extorsión política y la presión militar. Eso es lo que estamos desatando para nuestro país, así que mañana no nos llamemos arrobados, compañeros. Ese es el futuro. El que no lo quiera ver en México, búsquelo en Libia, búsquelo en Irak, búsquelo en Siria y en cualquier país de estas condiciones. Bien, te damos otra pregunta. Ahí está. Bueno. Sí. Yo soy maestro de educación primaria jubilado, y de mis escasos conocimientos de historia de México, recuerdo que don Porfirio Díaz argumentó en su tiempo la escasez de recursos, la falta de conocimientos, y les abrió las puertas a las compañías petroleras extranjeras que vinieron solamente a explotar y a llevarse la riqueza que era nuestra hacia el extranjero. Una de las causas de la Revolución Mexicana fue precisamente la explotación, y la Revolución Mexicana tuvo el carácter de antiimperialista, porque fuimos invadidos por las compañías extranjeras, se llevaron nuestras riquezas y nosotros nos quedamos igual como estábamos. Con la expropiación del petróleo, que fue el acto más importante en la vía de conseguir la independencia económica de México, se fueron las compañías extranjeras. Yo le pregunto a usted, como del PRI, lo que están haciendo ahora el gobierno, ¿no tiene lo que están haciendo parecido la política de Peña Nieto y ustedes con lo que hizo don Porfirio Díaz?
no están llamando ya, casi a gritos, casi de rodillas, a las compañías extranjeras, porque nosotros los pobrecitos mexicanos ni tenemos dinero, ni sabemos hacer las cosas? Yo le pregunto, ¿no tiene parecido o hay diferencias? Gracias. Bien, con su permiso, yo le referiría, las circunstancias ahora son diferentes. Las circunstancias en aquel momento eran yacimientos en aguas someras, yacimientos en aguas convencionales. Ahora no los tenemos. Requerimos de otro tipo de apoyos, de mayor inversión, de mayor tecnología. Y en ese sentido, yo le puedo argumentar, el petróleo sigue siendo de los mexicanos. La renta petrolera, que como ya se decía, es la ganancia que se obtiene de la diferencia entre el precio y los costos de producción, sigue siendo de los mexicanos. Únicamente se permitirá la participación de las empresas a través de contratos de riesgo, porque ahí la importancia. Ya no es momento de que Petróleos Mexicanos por sí vaya a detentar o a examinar o a explorar los yacimientos. Es momento de que comparta los riesgos, y ese compartir riesgos es lógico perder menos recurso económico y atraer mayor producción de petróleo. Yo le diría a usted, el hecho mismo de que si en aquel tiempo se daba a las empresas privadas el recurso o el petróleo, en ese sentido la reforma es muy clara. Se pagará en especie a quien venga y invierta. Ya lo decía el doctor Jaime, ¿quién o para quién más? Yo le diría, es lógico que si una empresa privada viene a invertir, se le va a recuperar su inversión. Sin embargo, ya el contrato determinará para quién o para cuándo cada uno de los porcentajes. Aquí la importancia está en que desde el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional, la nación seguirá detentando la propiedad sobre el subsuelo. Nada más. Esa es nuestra regla, la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos. Tratar de ser concretos en las preguntas para que la mayor cantidad de personas puedan participar, por favor. Buenas tardes. Hemos escuchado demasiada retórica y dos opiniones acerca de la reforma energética que se contraponen totalmente, pero una de ellas ha sido crítica, pero en ningún momento ha hecho una propuesta pues de cómo solucionar este problema que reconocemos todos está enfrentando actualmente el país. Me gustaría preguntarle al doctor Cárdenas cuál es la solución desde su punto de vista ante esta crisis de producción de petróleo que está enfrentando actualmente la nación. Gracias. Bueno. Sí, habría que decir, puedo contestar, ¿no? Habría que decir que no tenemos crisis de producción de petróleo, compañero. Habría que decir que no tenemos crisis de producción de petróleo. No, no tenemos crisis. México, vendemos 1.200.000 barriles al extranjero. México podría abastecerse perfectamente en nuestro país con 1,5 millones de barriles. Producimos de más. Producimos porque nos los exigen los Estados Unidos, ¿no? Hay una cosa muy importante que usted debe conocer que se llama plataforma de producción y exportación. ¿Qué es la plataforma de producción? La cantidad de barriles que se deben extraer del subsuelo y exportar. México dejó de tener control sobre la plataforma de producción y exportación desde el gobierno de López Portillo. Cuando se descubrió Cantarell, los Estados Unidos presionaron y le dijeron a México, no vayas a construir una refinería más. La última refinería que se construyó, como ustedes saben, es la de Salina Cruz, ¿sí? En 1980. Entonces, a partir de ese momento, México ya no pudo construir refinerías en el país y no pudo desarrollar su industria petroquímica por presión de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le dijeron a México, a mí me abasteces mi petróleo. ¿Por qué quieren aumentar? ¿Por qué dice la exposición de motivos de Peña que se aumente la producción de 2.4 a 3.5 millones de barriles diarios? ¿Para qué? ¿Para qué? México no necesita eso. México podría vivir, repito, con 1,5 millones de petróleos. Es para ellos. Los Estados Unidos consumen al día 20 millones de barriles. Producen solamente 12 millones de barriles diarios. Es decir, que 8
cerca de 8 o 9 millones de barriles, tienen que importar. Los proveedores del petróleo norteamericano son, en primer lugar, Canadá, segundo lugar, Arabia Saudita, tercer lugar, México, cuarto lugar, Venezuela. Entonces, el petróleo de México es indispensable, no para los mexicanos, es indispensable para la economía de los Estados Unidos. Sin el petróleo de México, sin ese punto 200 barriles diarios de petróleo que les vendemos a los Estados Unidos, los norteamericanos no podrían mantener en funcionamiento pleno su economía. Esta reforma no se hace para México, se hace para ellos. ¿Por qué en México no se construyen refinerías? No se construyen refinerías desde 1980 porque ellos tienen las refinerías en el Golfo de México, en el territorio de los Estados Unidos. Entonces, el negocio es: México, véndeme tu petróleo a $100, yo te lo refino y te vas a pagar por el consumo interno de las gasolinas para beneficiar a sus refinerías, no a nosotros. ¿Por qué hemos acabado con la industria petroquímica de este país? Porque los Estados Unidos no quieren tener a un Japón, a un país, una Corea del Sur, a un Japón en la frontera sur de los Estados Unidos. Esta reforma está diseñada totalmente para ellos. Se dice, no tenemos tecnología. No sé si sepa, compañero, Pemex en este momento está perforando en aguas profundas. Pemex tiene tecnología para perforar en aguas profundas. Y si se necesitara tecnología más sofisticada, se puede comprar. Hay un mercado internacional donde se puede comprar la tecnología sin que las empresas vengan, sin que cambiemos la Constitución y hagamos con ellas contratos de utilidad compartida. Entonces, no es necesario esto de hacer una reforma para adquirir tecnología. La tecnología la podemos adquirir sin reforma de carácter constitucional. Y el dinero, vamos a suponer que necesitamos miles y millones de dólares para perforar en aguas profundas, porque México requiere mucho petróleo para mantener en funcionamiento su economía. Bueno, tenemos recursos en el Banco de México, ¿no? Como nunca antes hay reservas en el Banco de México. ¿Por qué no propone el gobierno de Peña una modificación al artículo 28 de la Constitución para que las reservas del Banco de México no solamente se empleen para garantizar la estabilidad monetaria del país, sino para promover el desarrollo de nuestro país? De ahí se podrían obtener recursos. Tenemos los trabajadores de México, aportamos todos los días miles de millones de pesos a las Afores. Esos recursos de las Afores se emplean para la especulación financiera. ¿Por qué no se destinan los recursos de las Afores, los intereses de las Afores, en el desarrollo energético del país? Entonces, dinero hay y tecnología se puede conseguir. No es necesaria una reforma constitucional para modernizar a Pemex. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es combatir la corrupción. ¿Qué propuesta tiene el PRI para democratizar al sindicato petrolero? ¿Qué propuesta tiene el PRI para ejercitar acción penal contra Romero de Champs? Ninguna. ¿Qué propuesta tiene el PRI para romper el vínculo con los contratistas nacionales y extranjeros? Empresas como Halliburton, no sé si ha leído recientemente cómo Halliburton obtuvo un contrato en Chicontepec, ¿no? Ganó el concurso porque dijo que iba a costar un centavo extraer. Esa es la trampa del PRI, se la voy a contar. Dicen, es que no vamos a compartir la renta petrolera. No, si se aumentan los costos, en lugar de costar $10 o $20 extraer el crudo, el barril de petróleo crudo del subsuelo, pues aumenta el costo. Oye, estoy en aguas profundas, no me va a costar 10 ni $20, me va a costar, porque es muy profundo, está a 5,000 metros, me va a costar $80 por barril, ¿no? Entonces, claro, nos dejan 20 de renta petrolera y 50 para México y 50 para Estados Unidos. Entonces México se va a quedar con $10 de los 100, ¿no? Y el resto va a ser para la compañía petrolera extranjera. 80 de costos de la producción, de la extracción del crudo, y 10 del beneficio de la renta petrolera. Es el tipo de negocios que suelen hacer estas empresas petroleras transnacionales. Entonces, se puede combatir la corrupción en Pemex y se puede cambiar, se puede mejorar sin una reforma constitucional. Bien. Interesantes razonamientos de geopolítica pura, y pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, no me resisto, antes de hacer preguntas concretas, de
lo que había dicho el compañero de ella. En realidad sí, por lo que hace a México, la verdadera madre que parió el modelo fue Porfirio Díaz, en efecto, con sus diferencias a este nivel de integración mundial, que hay diferencias, pero la criatura la parieron allá, precisamente. Y además porque donde va el capital, si olisquea un 100% de ganancia, no habrá ley sobre la que no pase. Si le olisquea un 300% de ganancia, es capaz de pasar sobre su madre para llegar ahí, tumbar gobiernos, asesinar niños, lo que sea, por obtener esos nichos estratégicos en el mundo. Es un poco como decía Sor Juana, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo, porque primero se desmonta el Instituto Mexicano del Petróleo, y el Instituto Mexicano del Petróleo producía tecnología y la vendía a otros países, pero primero se desmonta para luego decir, mire, estamos inermes, no tenemos tecnología. Es un modelo bien pensado de años atrás, no es de ahora. Yo he escuchado aquí, por ejemplo, esto de la renta petrolera. No, es que la renta petrolera es de los mexicanos, varias veces se ha dicho. En este momento, de esos $90 aproximadamente, que es la renta petrolera, no es verdad que se quede para Pemex ni para los mexicanos, porque ya sin necesidad de esa reforma, ya la iniciativa privada, la empresa privada, se queda con una buena parte de eso. Lo que pasa es que quieren más de esa renta petrolera. La pregunta es para quién lo ha dicho. ¿Sabe usted de ese 90%, quitados el costo de un barril de petróleo, de esos $90 aproximadamente, según varíe, ¿verdad? ¿Sabe usted cuánto? Me gustaría que me lo dijera. Yo no tengo la cifra en este momento. ¿Con cuánto se queda realmente para ese hospital de cada 4 que se invierte, esa universidad de cada 4, todo eso? ¿Sabe con cuánto de eso, me gustaría que me contara, se queda ya en este momento sin informa la iniciativa privada? Eso por un lado. A los demás compañeros me gustaría que nos dijeran, aunque sea muy brevemente, el proceso de desmontar del Instituto Mexicano del Petróleo, que eso fue fundamental porque fue estratégico. Eso se pensó desde hace años para decir, no, mire, no tenemos tecnología, no, requerimos a fuerza de la inversión extranjera. Bueno, tenía otra pregunta que de alguna manera ya se ha preguntado, pero por lo que hace esto, dice, le dimos presupuestariamente, se le aumentó a Pemex tantos miles de millones, y sin embargo bajó la producción petrolera. Pero una cosa es que yo le aumente el presupuesto, bueno, yo no, la Cámara, ¿verdad? De que es facultad de los diputados, yo le aumente al presupuesto un 1%, pero antes le doy 10, pero antes le quito 100. La relación que hay entre lo que se le quita a Pemex en porcentajes y ese supuesto aumento, ¿no? Porque ese es un pretexto que sirve como propaganda, en efecto, ¿no? Le aumentamos y no, sí, pero primero lo dejas vacío, maestro, ¿no? Y entonces no hay aumento que alcance jamás. Esas dos preguntas en concreto me gustaría, perdonando lo otro, ¿no? De todas maneras, como yo quiero mucho a Sor Juana, repito otra vez, ¿verdad? Primero ponen el coco y luego le tienen miedo. Pues tratamos de contestar lo más sucintamente posible para dar el mayor tiempo a las preguntas que nos quedan. De acuerdo a cifras del propio Petróleos Mexicanos, a la actualidad se invierte en lo que le referíamos, universidades, hospitales, obras de infraestructura pública, un porcentaje de entre 20 y 25% de lo que es la renta petrolera. Y en ese sentido es lo que se está, en porcentaje, es lo que se está integrando derivado de esos $90 que ponemos como ejemplo. Bien, el proceso de desmantelamiento del que hablaba la Bien. pregunta. Yo quisiera integrarlo, sobre todo en función de las dos últimas preguntas, alguna información. Porque hay una que efectivamente tiene mucha razón en ser formulada, cuando se dice, pues hay mucha retórica pero pocas propuestas. Yo creo que también tengo todo el derecho a pensar, ¿verdad?, de que es una suerte de debilidad humana buscar la retórica en el discurso ajeno, siempre, ¿verdad?
porque no tengo yo derecho a considerar como mera retórica el planteamiento priista de modernización de Pemex. Sí. ¿Por qué? Pues porque no está sustentado en hechos. Si ese proceso de modernización estuviera acompañado de lo que yo dije, que no es retórica, son datos crudos de la vida nacional. Repito la pregunta: ¿cuál es el beneficio neto de la privatización de ferrocarriles? ¿En qué se benefició quién? Espero la respuesta. ¿Cuál es el beneficio neto de la privatización de Telmex? ¿Saben ustedes que Carlos Slim vende los teléfonos que usamos aquí y brinda los paquetes de servicios que usamos aquí más baratos en Sudamérica que en México? ¿Bajaron las tarifas? ¿Mejoró la calidad del servicio? Pues no, sirvió para consolidar un monopolio privado, pero no tenemos otro uso, digamos, otra utilidad práctica a la vista. Reitero la pregunta: ¿cuál fue el beneficio neto de la privatización del sistema bancario? ¿Disminuyó la tasa de interés? ¿Acuden los bancos en apoyo de los productores privados? ¿Hay créditos, efectivamente? ¿Sí? ¿Se incrementó la tasa de ahorro en México? ¿Apoyan los bancos? Pues sí lo apoyan, ¿verdad? Porque hay un apoyo recíproco al Estado mexicano. Los bancos no tienen necesidad de prestarle a los particulares sencillamente porque se conforman con emplear el dinero de los cuentavientes comprando bonos y certificados de la deuda pública y atendiendo los 2 o 3 nichos que tienen de manejo, particularmente el de las tarjetas de crédito. En eso emplean la totalidad de su capital y no tienen necesidad de emprender otro tipo de negocios. ¿Tiene pues compromiso la banca mexicana o asentada en México con el desarrollo nacional? ¿Complementó a la inversión nacional? Es decir, los bancos que llegaron de fuera, ¿llegaron a impulsar el desarrollo de los bancos que ya teníamos aquí o los compraron íntegros? Igual que los Oxxos compran las tienditas y desaparecen el pequeño comercio. Ese es nuestro futuro y eso no es retórica, compañeros. Pero bueno, si no queremos verlo así, es derecho de cada quien, evidentemente. Pero estos son datos crudos. Esto no está sujeto a la interpretación de nadie, está en la realidad. ¿Qué sucedió con el Instituto Mexicano del Petróleo? Pues exactamente lo mismo que ocurrió con Telmex. Antes de que la privatización tuviera lugar, la calidad de los servicios de Telmex bajó dramáticamente y todo el mundo se quejaba de esa del pésimo desempeño de Telmex, se quejaba de lo elevado de las tarifas y de hecho casi la gente quería ya que privaticen esta carambada, a ver si de plano privatizada cambia de una vez por todas, y el resultado lo tenemos a la vista. Con el Instituto Mexicano del Petróleo ocurre lo mismo. Yo diría en abundancia lo que dijo el doctor Cárdenas. ¿Dónde quedó la refinería que prometió Felipe Calderón? ¿En qué quedaron los esfuerzos y las movilizaciones sociales de 2 estados de la República que se disputaban el asentamiento de la refinería? ¿Cómo es posible que un país productor neto y exportador de petróleo no tenga o haya perdido, mejor dicho, conscientemente la oportunidad histórica de refinarlo dentro del propio país? ¿Por qué prefiere el Estado mexicano utilizar los beneficios de Pemex en sustitución de la carga fiscal en lugar de haber creado refinerías? Estas son decisiones políticas. No podemos llamarle de otro modo, y eso no es retórica. Lo que Pemex obtiene de recursos perfectamente pudo aplicarlo a la construcción, no de una, sino de 5 refinerías, y evitar con eso el gasto de cientos de miles de millones de dólares al año para mandar el crudo como tal e importarlo refinado. Y eso no es una falta de capacidad administrativa de Pemex, sino una decisión del gobierno. Gracias, maestro. ¿Quiere comentar? Muy brevemente sobre el Instituto Mexicano del Petróleo, decir que a pesar de todo, que se ha depreciado, debilitado a propósito, hay una idea en el mundo neoliberal, por recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que sostienen que hay que propiciar la privatización
de las empresas públicas. Entonces, en la jerga se habla de poner a punto de privatización una empresa pública, y poner a punto de privatización una empresa pública es debilitarla tanto, afectarla tanto, abandonarla tanto, que la gente dice ya que se privatice. Entonces, eso es una estrategia mundial que se emplea en América Latina, en Europa, en Asia, para privatizar empresas públicas, como se ha hecho en México con Ferrocarriles, con Telmex y con otras instituciones. Pero aún a pesar de todo eso, quiero decirles algo que es extraordinario, ¿no? El Instituto Mexicano del Petróleo era tan importante en México y para América Latina que venían los ingenieros y los técnicos de Petrobras, brasileños, de venezolanos, a tomar cursos en el Instituto Mexicano del Petróleo. Y aún hoy en día, con toda su debilidad y su falta de apoyo, o la falta de apoyo presupuestal hacia este instituto, es la institución del país que más registra patentes. No sé si lo sepan, tiene más registro de patentes el Instituto Mexicano del Petróleo que la Universidad Nacional Autónoma de México o que el Politécnico Nacional, aún con toda esta debilidad. Entonces, esta es la riqueza que tienen las instituciones públicas del país, y por lo mismo deben ser defendidas y protegidas pues de tantas acechanzas modernizadoras o liberalizadoras que campean en el ambiente neoliberal de nuestro país y del mundo entero. Pues tenemos el tiempo a las espaldas justo porque va a empezar la banda del Estado a tocar a las 7 de la tarde. Entonces tenemos tiempo para una pregunta más, no sé, bueno, o conjunto, igual y tratar de hacerla los dos y tratar de responderla, ¿no? Bueno, a ver, los dos, aquí viene. Yo quisiera, era una pregunta que de alguna manera la inició el doctor Cárdenas en su intervención, que quiero no dejar pasar porque no se ha ahondado mucho en ese punto. Los recursos naturales son recursos finitos, no son infinitos. Por lo tanto, el petróleo es un recurso natural, que quiere decir que se va a terminar. Y entonces hay una proyección que se va a terminar de 10 a 15 años. Muy bien. Decía que algo había planteado el doctor Cárdenas en su intervención cuando dice: lo que produce México en estos momentos de millones de barriles es suficiente para el desarrollo del país. Entonces no es cierto que se requieran producir más. Y entonces lo que pasa es que a otros son a los que necesitan esa producción. Pero entonces imagínense así muy simple, si son finitos los recursos y si así con lo que estamos produciendo nos los vamos a terminar en 15 años, ¿qué pasaría si producimos 2 veces más? Quiere decir que nuestro recurso natural no lo vamos a terminar más pronto. Y entonces, ¿cómo va a ser algo de la nación que sirva para el desarrollo? Lo que yo veo es que no está pensado en esta propuesta ver el desarrollo de nuestro país y en un futuro, sino está pensado en 2 elementos. Uno, en producir más para tener un recurso inmediato mayor. ¿Y por qué? Porque dentro de estos años nuestro principal cliente, que es Estados Unidos, va a producir su propio petróleo. Por lo tanto, ya no le va a comprar a México, y entonces está visto solo para un momento actual de un gobierno que no piensa en la nación, sino que piensa en los procesos que se vienen. Porque creo yo que, y en ese sentido, que ya lo han dicho varias veces, pero pues ya estaba anotado, me parece que lo fundamental sería pensar en generar sus productos y no en acabarnos el recurso natural de este país. Gracias. Conjuntando la pregunta, podemos ahí y también aquí conjuntándolas, nada más, espérame. Buenas tardes, compañeros, felicitarlos y agradecerles rápidamente. Voy a ser muy concreto con las preguntas, ¿verdad? Soy Hugo Galván Ortega, vengo de la organización Manuel Ortega el Pariente, una asociación civil. Y bueno, primeramente decirles a los compañeros que bueno, sí hay opciones alternativas para
para el crecimiento de Pemex y el sostenimiento de ese producto, ¿no? Bueno, pues por decir, la corrupción dentro de los mismos sindicatos, el asunto de los gobiernos irresponsables en los gastos, la mala orientación de esos gastos, ¿no? Voy a preguntarle al compañero del partido, del Revolucionario Institucional. Él empezó diciendo que se invertían, no sé, un presupuesto enorme ahora en el 2012, ¿no? Empezó con eso, y que la producción fue la misma. Entonces, ¿qué nos asegura que ahora invirtiendo y inyectando capital privado, podamos superar esa meta, ¿no? Si está la misma, el asunto de que ya se invirtió. La segunda era para el doctor Cárdenas sobre el asunto, más o menos ya comentó algo sobre los tratados internacionales, ¿no? En el 38 se supone que no pudieron los compañeros transnacionales o los capitales privados ampararse en esos tratados internacionales. ¿Por qué? Pues porque nosotros teníamos y hicimos vigencia de nuestros derechos y de nuestra Constitución aquí a nivel local, aquí en México, ¿no? No sé, a lo mejor esa es alguna de las cosas que tenemos que revisar bien sobre las consecuencias de abrir ese mercado de nuestro petróleo, ¿no? Para los tratados internacionales. Y una última, a lo mejor, no sé, el doctor Valerio nos pueda contestar más crítico sobre el asunto más ciudadano. ¿Qué opinan también el compañero del Partido Revolucionario Institucional sobre el asunto de los spots que están metiendo en la televisión, donde nos aseguran que la energía eléctrica va a bajar, que el gas va a bajar, que la gasolina va a bajar, que el diésel va a bajar? Yo estoy incrédulo, nomás que la gente ya saben que no les creemos y entramos a esa discusión y no creemos y el día de la consulta o el día de la votación ahí estamos, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué nos hacen y nos quieren imponer eso sobre la creencia que va a bajar. Yo ya quisiera, compañeros, que se mantuviera, aunque sea el precio, no que baje, como lo están prometiendo y como nos quieren engañar, ¿no? Que se mantenga los mismos precios. Más o menos esa es mi participación. Gracias. Gracias. De hecho, ayer fue la comparecencia de Caldwell y Caldwell dijo que no va a bajar, de hecho, o sea, es contrario a los spots. Pedro Joaquín Caldwell dijo que contrario a los spots no va a bajar la gasolina, porque incluso dijo está súper subsidiada. Vamos a tener que cortar el programa de televisión, aquí se termina, agradecemos muchísimo la participación, sin embargo, continuaremos con las preguntas por la insistencia y por la demanda que está generando aquí este foro. Entonces... La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.